Bienvenidos al Fuego del Ermitaño, el podcast diseñado para abrir tu conciencia. Mi nombre es Tali Trujillo y en el episodio de hoy vamos a estar hablando de un tema que me ha venido siguiendo las 2 semanas anteriores. Incluso podría decir que más tiempo, pero hasta este momento que lo estoy haciendo consciente es cuando me doy cuenta que tal vez la desconfianza se ha empezado a presentar de formas pequeñas que se han ido acumulando hasta llegar a el punto donde me encuentro ahora, donde me encuentro en este momento y en el cual me tuve que dar cuenta de cómo se había venido manifestando esta desconfianza en el mundo espiritual, que es algo bien frecuente, es algo muy frecuente. En este episodio vamos a platicar no tanto de la desconfianza en el terreno social o laboral, por ejemplo, sino que lo vamos a ver desde una perspectiva y con unos lentes espirituales. Entonces, si eres una persona que está recorriendo su camino espiritual, de despertar espiritual, o eres un trabajador energético, un trabajador de luz, este episodio es para ti. Porque sé que todos nosotros hemos pasado y vamos a seguir pasando por temas de desconfianza en el plano espiritual, y es algo con lo que vamos a estar trabajando constantemente. Recuerdo muy bien que cuando empezaba mi despertar espiritual, había esta cierta desconfianza. Primero que nada empezó hacia, ¿realmente será que esto es real? ¿Es real o me lo estoy imaginando? ¿Es algo que sí está pasando o a lo mejor simplemente estoy viendo lo que quiero ver, ¿no? Y muchos de ustedes podrán decir, no, es que a lo mejor ya me volví loco, ya me volví loca. Y empieza a haber esta desconfianza al inicio de nuestro despertar espiritual, sobre todo porque son temas que no tenemos a la mano, son temas de los que, bueno, ahora en tiempo actual sí se habla más, pero esto ha sido un boom del hablar de estos temas espirituales, que tiene su parte negativa y su parte positiva, por cierto, pero ha sido algo muy reciente. E incluso desde este punto geográfico, que bueno, yo me encuentro en México, yo soy mexicana, y la mayoría de los países latinoamericanos tienen un concepto muy adoctrinado, muy religioso de la espiritualidad, y tampoco deja mucho terreno amplio a hablar de estos otros temas desde una perspectiva no religiosa, ¿no? Entonces lo que ocurre es que empezamos a ver todo este tema de la espiritualidad como algo ajeno a nosotros. Pensamos que está fuera de nosotros, cuando la realidad es que ya está dentro de uno, es algo interior. Entonces empezamos a recorrer este camino con este tipo de desconfianza, que finalmente vamos viendo, por así decirlo, pruebas de que el mundo espiritual es real. Y entonces las percepciones energéticas, por ejemplo, de clarisensibilidad, es decir, sentir energías, o de clarividencia, que es ver la parte energética, nos van dando esa aceptación, esa confirmación de lo que estamos pasando es real. Y entonces empezamos a escuchar podcasts como estos, o a ver videos, o a hablar con gente, y nos damos cuenta que esto es algo que pasa, que realmente la gente pasa por esto. Y que no somos los únicos que están pasando por un proceso. Y empezamos a confiar en lo que estamos viendo y empezamos a confiar en lo que tenemos a nuestro alrededor. Y luego viene otra etapa, otra etapa que también la podríamos incluir en el camino del despertar espiritual, que por ahí la voy a poner en la noche oscura del alma y en el vacío, que son 2 etapas del despertar espiritual bien interesantes. En la etapa de la noche oscura del alma o la muerte del ego, lo que ocurre es que empezamos a pasar por un periodo en donde empezamos una purga emocional, mental y energética también, donde todas aquellas cosas que hemos venido arrastrando de estas e incluso de otras vidas se empiezan a hacer presentes delante de nosotros. Y pues toca sanarlas. Y entonces en ese momento en el que estamos en un momento de suma vulnerabilidad, empezamos a desconfiar de que realmente el mundo espiritual nos esté apoyando. Y luego pasamos por la etapa del vacío, donde el mundo espiritual
nos está viendo pero de lejos, no están interviniendo. Y estas etapas del despertar espiritual las vivimos cíclicamente. Las podemos vivir de forma variada, primero una, después esta, y luego vuelvo a vivir esta que ya viví. Pero ¿esto por qué es? Porque nos vamos renovando como personas. Y entonces la persona que nosotros éramos hace un año ya no la somos. Ya no somos esa persona. Y por lo tanto tenemos que volver a vivir el ciclo, pero como esta nueva persona que somos. Y con estas nuevas experiencias que ya tenemos y este nuevo conocimiento. Y después de esto me di cuenta de que al ser ya yo o considerarme como tal una persona que está trabajando con la energía, una trabajadora de luz, etc., se siguen repitiendo esta serie de etapas del despertar espiritual, pero de una forma un poco distinta a como lo era al principio, porque ahora, y si tú eres un trabajador de luz, te sentirás identificado con esto, porque ahora no solamente se trata de lo que tú crees que eres o de lo que tú crees que puedes hacer, sino más y del camino que estás recorriendo, sino que ahora es lo que tú eres y lo que estás entregando a las otras personas. Y el empezar a dar este servicio a otras personas es algo en lo que hay que estar bien centrados y mediante el cual también tenemos que hacer crecer esta confianza en el mundo espiritual. Y les voy a platicar aquí lo que a mí me ocurrió estas semanas pasadas, que es que me empecé a sentir súper desconectada. Me empecé a sentir como que ya no escuchaba tanto a mi yo superior, como que a mis guías, me tenía que concentrar demasiado, ya las respuestas no venían tan sencillo, por así llamarle. Y me empecé a desesperar un poco, me empecé a frustrar y en vez de hacer algo, me empecé a quejar. ¿Pero por qué? ¿Por qué estoy teniendo esto? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué me siento tan desconectada? ¿Por qué no los escucho? ¿Por qué no los siento? ¿Por qué no veo todo mi equipo espiritual? Y fue hasta que me di cuenta, de hecho, durante una sesión con una consultante, en la cual ella me comentaba y me decía, es que yo lo que quiero es verlo, es tener esto tangible, que es lo que creo que todos queremos, ¿no? Y entonces durante su sesión lo que llegó fue esto de, es que primero tienes que confiar en que el mundo espiritual está contigo y en el que tienes todas estas habilidades ya dentro de ti para que entonces se puedan desarrollar. Y ahí fue cuando a mí me cayó así como que, como decimos aquí en México, como que me cayó el 20 y dije, claro, o sea, ¿cómo estoy yo exigiendo al mundo espiritual que se muestre si no estoy confiando en que se puede mostrar y en que existe y en que sigue ahí conmigo? Y después de esto recuerdo que empecé otra vez con una rutina, porque esto se siente en una desconexión o una desconfianza espiritual. Esto es algo que les recomiendo mucho, mucho, y aquí va el primer tip, que es volver a la rutina espiritual. ¿Esto a qué me refiero? Primero que nada, empezar con el agradecimiento. ¿Ok? Empezar con el agradecimiento. Empezar con agradecer por lo que ya ustedes tienen. Y empezar a agradecer por las oportunidades que se les están brindando. En fin, por lo que ustedes quieran, pero el punto es agradecer. Y no agradecer por decirlo nada más, sino realmente sentirlo. Sentir ese agradecimiento por la vida, por el amor, por lo que quieran. En segundo lugar, seguir, y esto es algo que yo había dejado un poco de lado, y es caminar o simplemente ir o correr o hacer ejercicio si quieren, pero en la naturaleza. En estas épocas actuales, la mayoría de nosotros vivimos en ciudades y la verdad es que no es un ambiente muy propicio para la espiritualidad. El hecho de ustedes salir al parque, que aquí en mi ciudad hay un parque muy grande y muy bonito, la verdad. Salir aunque sea al parque donde haya árboles, donde haya naturaleza, ya con eso nos estamos acercando a la divinidad, consciente o inconscientemente, ¿eh?
nos acercamos a la individualidad. O sea, no es coincidencia que las personas nos guste ir a los parques, a correr o a hacer ejercicio, estar al aire libre. Tiene un porqué. Porque el hecho de estar en la naturaleza nos hace sentir en unidad con lo divino, nos proporciona esta unidad. Además de que también nos proporciona una conexión, nos proporciona un equilibrio energético y una especie de desintoxicación energética. Entonces, esa sería la segunda cosa que hacer como en esta rutina para volver a la confianza espiritual y para volver a la conexión, ¿no? Y esto fue cuando a mí me cayó ese 20, cuando me di cuenta, dije, es que lo que pasa es que me siento desconectada porque no estoy confiando en el proceso. Y estoy queriendo hacer que todo sea ya ahorita tangible, físico, que ya me lo pongan aquí enfrente. Y la realidad es que así no son las cosas, como todo en la vida. Tenemos que aprender a ser pacientes. E incluso Rudolf Steiner, en su libro La Iniciación, que también hablamos en un episodio anterior de esto, nos menciona la paciencia y a la tolerancia como una de las dos de las virtudes necesarias en el iniciado, en aquella persona que se está adentrando en los conocimientos superiores y en todo este mundo de la espiritualidad de una manera profunda. Entonces, pues ahí ya se estaban rompiendo varias cosas, ¿no? Que me llevaban todavía más a estar en desconexión y en desconfianza. Entonces yo decidí empezar con esta rutina, con el agradecimiento, con salir a la naturaleza. Fueron las primeras dos cosas que yo empecé a realizar. Y ojo, porque obviamente esto provoca una unión y la unión va a provocarnos una mayor vibración energética. Entonces, evidentemente esto también lo puedes aplicar si simplemente estás pasando por un momento donde te sientes muy bajo o baja de energía. Lo puedes aplicar totalmente. Entonces empecé con esta rutina y aquí también empecé a incluir yoga, que bueno, esto es como bien opcional, pero yoga es para mí en mi vida fundamental para conseguir y para estar en sintonía con el mundo espiritual sobre todo. Yo es algo que les recomiendo mucho, pero también pueden hacer otro tipo de ejercicio totalmente. El siguiente consejo, que eso es como que siempre, y aunque yo nunca dejo de meditar, sí veo que cuando estoy en estos procesos como de sentirme frustrada y en desconfianza y en desconexión con el mundo espiritual, mis meditaciones son distintas. Y este es otro tip. Además de que mediten pero sin un objetivo, ¿ok? No mediten todo el tiempo, o sea, no quiero decir que no puedan hacer una meditación para algún chakra específico, pero también sepan que podemos y debemos meditar sin tener un objetivo específico, sin querer yo llegar a una meta, simplemente por el hecho de estar presentes. Y cuando hay una desconexión y una desconfianza con el mundo espiritual, lo que ocurre es que estamos en búsqueda de algo y no nos permitimos simplemente estar. Y aquí esto me lleva mucho a darles el otro consejo, que es la postura de yoga, la asana, hay una asana que se llama Savasana, que es la postura del cadáver. Y esto es simplemente que te quedas recostada boca arriba. Y ahí te quedas estando en el presente, sin necesidad de hacer cierto número de respiraciones, sin necesidad de llegar a una pose, a una asana específica. Y el simple hecho de estar y, sobre todo, de dejarte llevar por el proceso que estás viviendo de forma activa, porque no es lo mismo que, por ejemplo, yo en este caso me hubiera dejado y hubiera dicho, no, pues yo no me voy a levantar temprano a ir al parque, a correr, no me voy a levantar temprano a hacer yoga, ay no, qué flojera estar haciendo journaling, porque ese es otro consejo, la escritura. Y pues pude haber dejado ahí, pude haber dicho, no, pues yo no hago nada y pues ya así me quedo. Y eso sería dejarme, no sería seguir una rutina de forma activa. El punto aquí es otra vez ir a la templanza, a la moderación, a este balance entre me pongo en marcha haciendo mis meditaciones, yendo al parque, pero tampoco
estoy forzando el proceso de conexión. Tampoco es que me voy a esforzar así como que para buscar la conexión, porque no se va a dar la conexión. Ese es el punto. El punto es que tienes que dejar fluir el proceso, pero tampoco como que tirarte así, quedarte en tu cuarto todo el día y sin salir a que te dé por lo menos el sol y estar ahí como que nada más scrolleando en tu celular o viendo TikToks. O sea, no. Tampoco se trata de eso, se trata de ser activos, pero mantener la moderación de tampoco sobreesforzarnos más bien, o intentar forzar la conexión. Entonces, bueno, esta parte de dejar fluir el proceso para mí es algo súper, súper importante y que hoy también no lo había comprendido del todo, ¿eh? O sea, también es algo bien complicado. Porque nosotros como personas estamos acostumbrados y también la sociedad está acostumbrada a decirnos, no, haz, pon acción, todo el tiempo acción. Y la acción es algo bueno como ya vimos, pero también tenemos que tener una parte receptiva, una parte de tolerancia, una parte de aprender a esperar. Porque de eso se trata esta conexión espiritual también, de involucrar la parte femenina, obviamente en equilibrio con la masculina, que es acción. Pero involucrar la parte femenina de ser receptivos y dejar también fluir el proceso. Yo me acuerdo mucho que en este momento, que cuando estaba pasando por todo ese punto, otro tip que aquí les voy a dar, es hacer journaling, que es la escritura, es llevar un diario. Yo tengo miles de cuadernos de todo, diarios, escritos, muchos así, los tengo ahí como que acumulados, porque es algo que he visto que funciona magnífico, tanto para hacer trabajo de sombras como para autoconocerte. Yo lo involucro con el uso personal y terapéutico del tarot. Entonces, yo creo que en ese momento yo hice esta pregunta cuando estaba haciendo mi trabajo de sombras, y le hice la pregunta al tarot: ¿en qué momento de mi proceso estoy? ¿Qué es esto que tengo que ver ahorita? ¿Cuál es mi proceso, ¿no? Mi etapa, por así llamarle, ¿no? Quería yo comprender más el punto en el que estaba para poderlo llevar de mejor manera. Y me di cuenta que era una etapa de cambio, una etapa de búsqueda de mi propia verdad, búsqueda de sentido, una renovación. Entonces comprendí qué era lo que estaba ocurriendo. Comprendí que una parte de mí estaba muriendo. Eso es algo muy escorpión de mi parte, porque en este mundo espiritual vas a morir y renacer miles de veces. Y después de un tiempo se empezó a hacer muy claro cuándo iba a empezar este proceso metafórico de muerte de partes de mí que tenían que morir para dar vida a nuevas partes y mejores. Entonces me di cuenta que estaba otra vez en esta búsqueda. Y cuando tú estás muriendo, metafóricamente hablando, cuando estás en este proceso de sufrimiento, en este proceso de no saber qué está pasando, de confusión, y obviamente en este proceso de desconfianza, obviamente todo te parece muy fuera de lugar. Y obviamente vas a estar con una especie de dolor, vas a estar con una especie de tristeza o sin querer hacer nada. Y vuelvo a este mismo punto, de volver al equilibrio entre la acción y la receptividad de lo que es la energía masculina y femenina. Estos tips que les estoy dando a mí me han funcionado muy muy bien cuando siento estos periodos de desconexión, pero el principal que yo les doy en este momento es también el autoconocimiento y saber cuándo deben parar. Esto es bien importante, sobre todo si ustedes son trabajadores de luz, ¿ok? Porque estamos dando también energía a otras personas, energía espiritual, emocional y mental, y física también incluso. Entonces tenemos que aprender a conocernos y a saber cuándo es el momento de parar y cuándo es realmente el momento en el que, al contrario, me estoy dejando, estoy siendo muy pasivo, pasiva y debo accionar. Entonces, para un poco concluir el episodio de hoy, que es un poco corto, quiero decirles que si ustedes están en este proceso de que ya quieren que todo se les haga presente y ver auras
y quieren que se abra su chakra tercer ojo y todo esto, pues déjenme decirles que primero tienen que confiar en que todo esto está de su lado y que todo esto es para mejor de ustedes. Y solamente a partir de esto es que van a poder empezar a ver todos estos cambios en su vida. Es como la manifestación. Y esto es un error que veo en muchas personas y que yo también lo hago a veces. Cuando queremos nosotros manifestar, decimos, no, voy a hacer un vision board, voy a hacer aquí un super texto con lo que quiero y mi visualización y todo. Pero no pasa porque no has trabajado en ti, porque no confías realmente en que eso va a pasar. No confías que tú tienes esta energía creadora, que eres parte de Dios. Porque nos han hecho creer y creemos que los ángeles y que Dios y que el mundo espiritual está tan lejos de nosotros. Y esto es la mayor tontería del mundo, porque está dentro de nosotros. Nosotros somos Dios. Y hay que aprender a tratarnos como tal. Obviamente, no vamos a irnos otra vez al exceso, ¿no? Y pensar que porque ya somos dioses aquí en la tierra, somos así como que intocables y no nos vamos a ir todos a una montaña a vivir y a no hacer nada de nuestras vidas más que conectar con la divinidad. Que seguramente para muchas personas pues sí es su misión de vida y está súper bien, digo, qué padre. A muchos de nosotros y a mí ya me tocó pasar por eso en una vida pasada, pero en esta vida no. En esta vida toca vivir una vida normal, común y corriente, pero yo decido vivirla en servicio. Y mi servicio en esta vida es desde este punto energético y espiritual y desde este punto de apoyo emocional, por ejemplo, con la tanatología, ¿no? Y para otras personas, pues va a ser desde a lo mejor siendo abogados, siendo doctoras o lo que ustedes quieran. Pero el punto es vivir dentro de eso y hacerlo desde la confianza que ustedes están haciendo lo mejor. La confianza en el mundo espiritual también es la confianza en ustedes mismos. Y aquí esto, algo que yo me tuve que dar cuenta. Yo decía, es que yo sí confío en el mundo espiritual, pero no confío en mí. No, así como que me da miedo fallar en mis sesiones, por ejemplo. Me pasaba mucho con la mediunidad. No, me da miedo fallar. No confío que pueda hacerlo. Pero sí confío en el mundo espiritual. Y pues después, con la práctica y con el autoconocimiento, me di cuenta que es imposible que tú confíes en el mundo espiritual si no confías en ti y en tu propia energía. Porque son lo mismo, todos somos lo mismo, ¿no? Entonces, confiar en ti significa también confiar en el mundo espiritual y viceversa, o así tendría que ser. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy. Espero que esta anécdota y estos tips te hayan servido y te sirvan para poder recuperar la confianza e incluso esa energía alta para poder recuperar también tu conexión con el mundo espiritual y con tu propio yo superior, con tu propia divinidad. Te mando un gran abrazo